Bueno, ahora estamos en contacto con Martín Méndez, él es biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Reside en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, desde hace más de 15 años, si los datos que tomé no son errados. Él está vía Skype, por supuesto, por la distancia, pero además vía Skype porque todos hoy trabajamos con esta modalidad, ¿no?, de quedarnos en casa. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por estar acá en Ambiente y Medio en este primer programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Antes de empezar con tu tema específico, me gustaría que nos cuentes cómo se está viviendo esta pandemia en Nueva York, ¿no es cierto? Donde sabemos, según los datos que yo tengo registrados, que hay en el estado de Nueva York alrededor de 260.000 contagiados, si ese dato no es erróneo, y ya hay más de 15.000 muertos en la ciudad, eso 19.000 en el estado de Nueva York. ¿Cómo se vive en una ciudad que tiene este nivel de riesgo tan grande? ¿Y cómo pensás vos que estamos trabajando acá desde el gobierno en Argentina? Sí, como decís, Nueva York es el epicentro global ahora en términos de un centro urbano de la pandemia y entonces es complicado, está todo el mundo trabajando desde casa. Los niveles que comentás vos son ciertos, es posible que estén cambiando en este momento porque es información muy dinámica. Por suerte y por las estrategias que se están tomando, se logró aplanar un poco la curva acá y parecería que se está desacelerando el incremento de enfermos y se está desacelerando la cantidad de gente que va al hospital y la cantidad de intubaciones y demás. Con lo cual parecería que se está estabilizando. En este contexto, en Estados Unidos, como saben, o si no lo saben, se los cuento, se empezó tarde, se tomaron algunas decisiones un poco tarde sobre la información que había, y eso muy probablemente haya contribuido a los números que se están viendo, más allá de la densidad poblacional que hay en la ciudad y que es un centro de transporte y demás. En ese contexto me parece que en Argentina se tomaron algunas decisiones temprano, lo más temprano posible. Creo que el hecho de que esto haya surgido en el hemisferio norte, cuando surgió a principio de año, benefició con información al resto del mundo y algunos países aprovecharon muy bien eso. Me parece que Argentina tomó algunas decisiones muy bien. Sin duda se van a enfrentar a algo que está recién comenzando, va a coincidir con la temporada de gripe y de las enfermedades y los virus que dan vueltas en invierno, entonces eso va a ser complicado, pero creo que por el tiempo que se dio se tomaron las decisiones que se pudieron tomar temprano. Bueno, sí, todos acá lo estamos agradeciendo de alguna manera y estamos tratando de quedarnos en casa y no porque son muchos días y uno ya tiene ganas de salir, pero bueno, hay que quedarse en casa. Ahora te voy a invitar a que veas con nosotros un informe que preparamos con respecto a la pandemia y con respecto a todo el tema que tiene que ver con el salto del virus, digamos la famosa zoonosis, ¿no? Que los datos dicen que casi el 75% de las enfermedades en hombres están relacionadas con la zoonosis. Pero antes de hacerte alguna pregunta, te invito a que veas con nosotros el informe y enseguida continuamos. Entre tanta información cruzada y tanto encierro, la gente finalmente comienza a hacerse cada vez más preguntas. Una de ellas es, ¿qué relación tienen las crisis sanitarias con los animales? Hagamos memoria. La vaca loca, la gripe aviar, la gripe porcina y ahora el coronavirus, que llegó con todo ese arsenal de acusaciones contra el murciélago o el pangolín. ¿Será que estamos condenados a ser, cada tantos años, víctimas de algún bicho impredecible? ¿Será que la única salida que tendremos de ahora en adelante es la de esperar aterrados el próximo virus para recién entonces ponernos a invertir millones a lo loco y rezar por una vacuna? Un equipo de científicos viene advirtiendo hace años que la alteración de los equilibrios naturales se ha convertido en la principal causa de muchas de las enfermedades generadas por contagio entre animales y humanos. Pero, oh sorpresa, no le apuntan a los bichitos, le apuntan a las personas. Estos investigadores dicen que para frenar futuras pandemias, la humanidad va a tener que eliminar definitivamente el tráfico de especies y la destrucción de bosques. Y aconsejan también observar y regular de manera responsable la producción agropecuaria intensiva para que deje de ser una actividad riesgosa para la salud. Lo que dicen, en definitiva, es que preservar la biodiversidad es la única vacuna que existe contra una posible pandemia.
Lo que dicen, en otras palabras, ya lo decían nuestros abuelos, la culpa no es del chancho. La primera pregunta que me parece fundamental y que me gustaría hacerte para que todos entendamos es cómo un virus que en un ambiente equilibrado no pasa a los hombres. Es decir, ¿cómo es esta situación? En un ambiente equilibrado donde convivimos con virus no pasa de los animales a los hombres. Y acá, ¿qué es lo que sucedió para que esto suceda? Ok, lo que ocurre es que estos virus conviven con sus especies hospedadoras en ambientes naturales, en una situación no de hacinamiento, sino de equilibrio temporal entre varias especies y un ambiente que está intacto y que funciona como tal, ecológicamente. El problema ocurre cuando se sacan estos individuos, estas especies, se los agrupa, se los hacina en situaciones de confinamiento. Entonces los virus tienen oportunidad de circular entre especies que antes no circulaban y en algún momento tienen la oportunidad de saltar estas especies a los seres humanos. Esta situación de hacinamiento de animales de distintas especies en un espacio pequeño y de contacto entre estas especies con los humanos no se da en condiciones naturales. Estos patógenos conviven en ambientes naturales, en selvas, en bosques, en estepas y demás. El problema es cuando Ese equilibrio, entonces estamos de acuerdo que ese equilibrio de la naturaleza nos tiene que mantener tranquilos y nosotros tratar de que no desequilibrar ese equilibrio. ¿Sería por ahí el tema? Exacto. Si uno tomase la decisión de no seguir modificando hábitats naturales, no seguir destruyéndolos y preservar estos ambientes funcionales como lo son, la probabilidad de que existan este tipo de pandemias en el futuro se reduce muchísimo. Ese es el primer paso que uno puede tomar, conservar los ambientes naturales y conservar la biodiversidad en sus espacios naturales. El segundo es evitar estos mercados de vida silvestre. Y acá nos referimos a los mercados de especies exóticas de vida silvestre, no los mercados... Lo que llamamos mercados húmedos, ¿no es cierto? Porque eso es una terminología que acá en nuestro país eso no lo conocemos así. ¿Qué significaría estos mercados húmedos? Exacto, estos mercados húmedos son mercados en donde tenemos especies de vida silvestre que normalmente están en ambientes naturales y de repente aparecen en situaciones de contactos en ambientes urbanos o periurbanos. No nos referimos a una pescadería, no nos referimos a ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, estos mercados húmedos representan la oportunidad para el salto de patógenos desde especies silvestres a seres humanos. Y es así, a través de estos mercados húmedos, cómo se produjeron las últimas pandemias. Está claro entonces que el origen de esta última, del SARS-CoV-19, el SARS-CoV-2 en realidad, es en el mercado húmedo de Wuhan. ¿Eso ustedes lo tienen así de claro? ¿Es así? Es como siempre, es imposible saber exactamente cómo ocurrió esto, pero no hay ninguna evidencia que apunte hacia otro lugar. Se sabe que esto apareció en China, se sabe que apareció en esta región en China, en Wuhan, y está estrechamente relacionado con el mercado húmedo. Hay una discusión, una conversación global ahora de si esto puede haber salido de un laboratorio. No existe ninguna evidencia al respecto de que esto haya salido de un laboratorio. Eso es más bien una conversación y una distracción política. El origen que conocemos es sobre la interfase con vida silvestre que se genera por la existencia de estos mercados húmedos. Perfecto, Martín. Ahora te voy a pedir también que nos esperes un ratito ahí sentado en tu casa, que ya estás acostumbrado por lo que me estabas comentando fuera del aire, que hace ya casi 2 meses que estás trabajando desde tu casa con tu familia. Así es, ¿no? Es así, como todo el mundo acá. Bien, un ratito porque estoy con Tommy en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires que está presentándonos o recomendándonos un documental para que vos veas este domingo o en la semana quedándote en casa. Vamos con Tommy. El humano, magnífico animal, el humano es un animal de día, podemos ver lo que pasa en el día porque tenemos luz, podemos conocer los pajaritos, los perros, los gatos, las hormigas, los bichitos, estamos contentísimos con lo que conocemos de día, porque lo podemos ver, insisto. Pero ¿qué pasa con la noche? ¿Qué pasa con la naturaleza en la noche? ¿Qué pasa con todos los animales que viven de noche y que no conocemos, que no vemos? ¿Nos vamos a quedar con la duda? No, ¿para qué quedarnos con las dudas? Podemos ver un documental fantástico que se llama La Tierra de Noche, que nos va a narrar distintas historias de todo tipo. Tenemos historias de guerra, historias de amor, historias de aventura, todo tipo de historias que están bárbaras, son espectaculares, de estos animales que viven en la noche y que no los podemos conocer, que no tenemos la menor idea de lo que puede pasar. Es increíble. Este documental fue grabado con tecnología de primera, tienen unas imágenes que
No. Son increíbles, son tremendas, tienen muy buena luz, a pesar de que es de noche. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar con las ganas? ¿Para qué? Vamos a ver este documental ya mismo, por favor. Volvemos con Martín Méndez, que está desde Nueva York, él reside ahí, él es biólogo. ¿Podemos decir que sos biólogo evolutivo? Así es como te nombraron en varios medios, ¿así es como vos te gusta definirte? Esa es mi formación profesional. Hice mi carrera de licenciatura en Argentina y después mi doctorado en la Universidad de Columbia de Estados Unidos en ecología ambiental y biología evolutiva. Sí. Y ahora estás trabajando como director de una ONG. Sí, soy director para el programa de Cono Sur y Patagonia de la Wildlife Conservation Society, que es una organización global para la conservación que tiene programas en 60 países del mundo y yo estoy a cargo de la parte sur de América del Sur. ¿Y venís a menudo a la Argentina o no? Bueno, ahora obviamente no, pero digo antes. Sí, muy a menudo. Hasta hace poco constantemente viajando a Argentina y a la región. Bueno, entonces ahora vamos con la última pregunta, si ya te dejamos, te liberamos para que sigas trabajando. La pregunta que me parece con todo esto es, ¿qué se le tiene que pedir al Estado, a los estados, ya sea a los líderes políticos o al Estado en general, a los ciudadanos, para que esto no vuelva a ocurrir? Depende más de los estados, de los líderes políticos, obviamente, que de los ciudadanos, pero ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que vos pensás que tiene que pasar el día después de mañana de la pandemia? Sí, yo creo que el día de hoy, o sea, en preparación para cuando vamos a estar acostumbrados a trabajar así por un tiempo y prepararnos para cuando esto se abra, realmente es vincularnos de otra manera con la naturaleza. Esto que ocurrió no es una sorpresa, es algo que era pronosticado por la comunidad científica y requiere que nosotros tomemos estas medidas fuertes de protección ambiental, donde estamos no hablando de conservar pececitos y pajaritos, estamos hablando de conservar los sistemas naturales que nos sostienen y por los cuales nosotros podemos ser una sociedad viable. Entonces, lo que creo que los gobiernos tienen que hacer es no desmantelar los sistemas de control y vigilancia, los sistemas de alerta temprana por la aparición de pandemias y fundamentalmente políticas que sean compatibles con la integridad natural. Nosotros dependemos de estos sistemas naturales que nos proveen servicios, agua, aire, refugio, y debemos preservarlos como política pública. Debemos desarrollar nuestras economías a partir y no a pesar de la naturaleza. Eso creo que es algo que es un consenso global. Y creo que en la medida que hagamos eso y a la vez tengamos sistemas adecuados, colaborativos, de control y vigilancia, vamos a estar mucho mejor preparados para la eventual aparición de otras pandemias. Y la ultimísima, con respecto a lo individual, ¿no? Porque me parece que lo que vos decís es fundamental, la política pública, de lo que siempre tratamos de hablar en Ambiente y Medio, pero desde el lado de cada uno de nosotros, ¿cómo se puede colaborar o educarnos de qué manera para que esto no vuelva a suceder? Me parece muy interesante que menciones la educación porque creo que es fundamental. Deberíamos estar todos mucho mejor informados sobre cuáles son las problemáticas serias globales como estas y no ahondar en distracciones que aparecen por todos lados con información que no es verdadera. Por un lado, la educación creo que es fundamental. Y por otro lado, nosotros somos quienes empujamos el consumo. Nosotros, consumidores, dirigimos las estrategias del sector privado. Nosotros tenemos una influencia directa sobre lo que se produce y cómo se produce, eligiendo lo que consumimos. Y ahí tenemos una responsabilidad fundamental en elegir productos y elegir estrategias de producción que sean compatibles y sean a partir de la naturaleza, nuevamente, y no en contra o a pesar de la naturaleza. Martín, muchas gracias por esta entrevista y bueno, en algún otro momento seguro que vas a ser también parte de Ambiente y Medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.